Buenos días, hermanos. Les saludo en el nombre del Señor Jesús y les doy la bienvenida a este devocional que vamos a compartir en esta mañana acerca del tema que hemos venido estudiando del libro de Romanos. Y antes de iniciar, les invito a que inclinen sus rostros conmigo y vamos a orar al Señor para que nos ayude en este tiempo. Gracias, Señor, te damos por este día que nos has dado, Dios, un nuevo amanecer para poder, Dios, crecer, para poder seguir caminando en esta ruta, Señor, en este camino que sabemos que no es fácil, pero acompañado de ti nada es imposible, Padre Celestial. Pedimos en este momento, Señor, tu dirección para poder compartir este devocional, que sea de bendición para cada uno de mis hermanos, Señor, que se encuentra también compartiendo este tiempo, y que tú, Señor, hables a la vida de cada uno de nosotros y que nos ayudes, Señor, a mantener el ánimo, la esperanza, Señor, la fe en tu palabra, en tus promesas, Dios. Te doy gracias por esta oportunidad y te pido todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, ahora vamos a continuar con un himno que se titula Yo sé a quién he creído. No sé por qué la gracia del Señor me hizo conocer, ni sé por qué su salvación me dio, y salvo soy por él. Mas yo sé a quien he creído, y es poderoso para guardarme, y en ese día glorioso iré a morar con él. No sé por qué la gracia del Señor en mí por fe se demostró, ni sé por qué si solo creo en él la paz encontraré. Mas yo sé a quien he creído, y es poderoso para guardarme, y en ese día glorioso iré a morar con él. No sé por qué el Espíritu de Dios convence de pecar, ni sé por qué revela el pecado, cuán negra es la maldad. Mas yo sé a quien he creído, y es poderoso para guardarme, y en ese día glorioso iré a morar con él. No sé la hora en que el Señor vendrá, de día o en oscuridad. Será en el valle o en el mar que mi Jesús vendrá. Mas yo sé a quien he creído, y es poderoso para guardarme, y en ese día glorioso iré a morar con él. Amén, hermanos. Mantengamos siempre, ¿no?, nuestra convicción en quién hemos creído y las promesas que hemos recibido de parte de Dios. Asimismo, ahora les invito a abrir sus Biblias
Como les había mencionado al principio de este video, en el libro de Romanos vamos a continuar estos devocionales. La semana pasada nos quedamos en la primera parte de este tema que dice los judíos y la ley, ¿no? El cual pertenece al capítulo 2 desde el verso 17. En esta segunda parte de este tema vamos a continuar dando lectura del capítulo 3 desde el verso 1 hasta el versículo 8 para completar, ¿no?, esta enseñanza que empezó en el capítulo anterior, donde habíamos hablado un poco acerca de los judíos y cuál era su misión al recibir, ¿no?, la palabra, la ley de Dios, y que no era de beneficio la circuncisión de la carne, sino la que es del corazón, ¿no?, y en lo cual viene a ser, ¿no?, igualmente los que no han sido circuncidados en la carne, pero que sí son circuncidados en el corazón, ¿no?, los cuales tienen este pacto con Dios mediante la fe. Eso me explicamos en la semana pasada en el devocional que hicimos, y esto es lo que determinaba el versículo 29, lo voy a repetir en esta ocasión. Dice: sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Haciendo esta última comparación a lo que Jesús mismo mencionaba, ¿no?, cuando estaba en la tierra. Hay de aquellos, ¿no?, que eran como los fariseos, que les agradaba ser alabados por los hombres, ¿no?, y orar en lugares donde era notorio, ¿no?, a la vista de los demás. Pero aquí dice que esa alabanza no es la que viene de Dios, ¿no?, sino de los hombres. Y vamos a continuar en esta misma idea acerca de los judíos y la ley desde el capítulo 3, versículo 1. Voy a dar lectura a todo el pasaje hasta el versículo 8 y luego repasamos versículo por versículo. Dice la palabra del Señor así: ¿qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios, pues que, si alguno de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Muy bien, así dice la palabra del Señor hasta el versículo 8, que culmina con la idea de los judíos y la ley. Vamos a una breve oración para pedir entendimiento al Señor acerca de la conclusión de este pasaje. Vamos a orar. Gracias, Señor, una vez más nos acercamos a ti. Te doy gracias por tu bendita palabra, una vez más que tú nos has dado para poder, Dios, comprender lo que tú deseas, Dios, lo que tú deseaste revelarnos, lo que tú deseas, Señor, que aprendamos para crecer espiritualmente, y todo lo que tengamos dudas, Señor, también ayúdanos a poder, Dios, encontrar tus respuestas, poder, Señor, entender cada vez más conforme a tu voluntad, como tú lo has dejado escrito, y te pedimos, Señor, sabiduría también para poder aplicar estos principios de manera adecuada en nuestro caminar diario, Señor, en nuestra comunión contigo. Pedimos esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, como veníamos conversando la semana pasada acerca de los judíos, aquí se nos menciona unas preguntas que también nos van a hacer recapacitar, ¿no?, en que no solamente los
los judíos, al tener la ley, ellos tienen, ¿no?, una ventaja, sino que también, como se menciona, nos da una explicación a lo largo del pasaje de cómo es nuestra relación como pecadores y la justicia de Dios, y que tiene misericordia de nosotros, ¿no? Como dice más adelante, abundó la gracia de Dios. Vamos por partes, ¿no? Desde el primer versículo, cuando nos pregunta ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión?, nos da algo de qué pensar, ¿no? Estas dos preguntas nos dan algo que pensar, porque en el anterior pasaje que habíamos leído la semana pasada nos daba a entender que la circuncisión era la del corazón, ¿no? Pero aquí retoma la idea de los judíos, ¿no? ¿Qué característica o qué los diferencia de los gentiles, ¿no? Si es que la circuncisión es la del corazón, ¿por qué entonces, como él pregunta, van a tener ventaja ellos? ¿O de qué les aprovecha entonces, ¿no? Retomando versículos arriba, ¿no?, cuando decía que la circuncisión exterior viene a ser, ¿no?, circuncisión si es que uno transgrede la ley. Entonces, ¿qué los diferencia? Aquí nos hace esta pregunta: ¿qué ventaja tiene o de qué aprovecha la circuncisión? Y la responde en el versículo 2. Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Y aquí vamos a ver una distinción, ¿no? Si una persona pertenece, ¿no?, a los judíos, si es judía en lo exterior, ¿no?, según el linaje, según la sangre, ellos tenían esta costumbre de hacer la circuncisión como señal externa, ¿no? Y eso al mismo tiempo que debería ser en teoría reflejando lo interior, esa señal externa les hace aún más tener responsabilidad, ¿no?, sobre la recepción, el uso, el manejo de la ley de Dios, ¿no?, que se les ha sido confiada, ¿no? Viene como proceso, como resultado, ¿no? Ellos primero tenían que haber sido circuncidados en el corazón, circuncidados en lo externo, como señal, ¿no?, de que recibieron, que se les fue confiada la palabra de Dios para su uso, para su expansión, para que ellos pudieran, ¿no?, ser ejemplos mediante recibir la palabra de Dios. Esta es una de las ventajas o del provecho que menciona el apóstol Pablo en el versículo 2, que les ha sido confiada la palabra de Dios, ¿no? Aparte de ser en sí una ventaja, un provecho, es más que todo, lo considero yo, una responsabilidad, ¿no?, de parte de los judíos, que ellos han tenido ese honor, ese privilegio, con esa señal externa que es el pacto de Abraham con Dios, de la circuncisión, haber recibido la responsabilidad, ¿no? Como dice aquí, se les confía la palabra de Dios. Y en el versículo 3 se continúa desarrollando su accionar de ellos, ¿no? Está bien, lo ideal sería que ellos hubieran recibido, ¿no?, la circuncisión externa, asimilado a la circuncisión interna, y utilizar bien o trazar bien la ley de Dios que se les fue confiada. Pero, como ya vimos en la semana pasada, los versos anteriores, que transgredían, ¿no?, la ley, ellos mismos nos enseñaban a ellos mismos. ¿Qué dice el versículo 3? Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos. Ahí va la pregunta, ¿no? Si alguno de ellos han sido incrédulos, ¿no? Y aquí se deja claro que no todos, ¿no?, eran así, sino que algunos eran incrédulos. ¿Qué si alguno de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Es otra pregunta, ¿no?, que nos retoma nuevamente lo que vimos anteriormente, de que había algunas personas, ¿no?, que transgredían la ley y que hacían que su circuncisión externa se volviera como si fuera incircuncisión, ¿no?, al no haber interiorizado la ley del Señor en sus corazones. Aquí dice que esa acción, si es que algunos son incrédulos, ¿acaso anula la fidelidad de Dios, ¿no? O sea, una persona con su infidelidad, ¿acaso modifica, ¿no?, lo que Dios ya había establecido? Y la respuesta es en la 4, nos dice: de ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras
y venzas cuando fueres juzgado. Haciendo referencia a Dios, ¿no? Cuando dice de ninguna manera, quiere decir que la incredulidad de algunos de ellos, de los judíos, no anula la fidelidad de Dios, sino que Dios es veraz y todo hombre mentiroso es, ¿no? Como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado, ¿no? Continúa diciendo que en el versículo 5, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Y cierra el versículo con un paréntesis diciendo que habla como hombre. Yo entiendo este paréntesis como una persona que realmente trata de razonar, ¿no? O es decir, desde el punto de vista de la conciencia de lo que es justo y lo que no, ¿no? Y así lo entiendo esta parte cuando él dice que habla como hombre, ¿no? Más allá de ser como un siervo de Dios, él trata de razonar con las personas, ¿no? Al hacerle esta pregunta. ¿Acaso Dios es injusto que da castigo? Si es que nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿no? Trataría de sonar como algo lógico, que si nosotros somos injustos vamos a contrastar con la justicia de Dios, ¿no? Pero vamos a ver qué continúa diciendo. En ninguna manera, responde el versículo 6. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Esto es una pregunta interesante, ¿no? Porque si vemos el versículo 5 que dice que nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿acaso es injusto Dios que da castigo? Es decir, como que Dios no podría juzgar al mundo o castigarlo si es que nuestra justicia, por decirlo entre comillas, ayudara a reflejar la justicia de Dios. No es como si nosotros hacemos algo bueno al ser injustos, como Dios nos va a castigar, ¿no? O como Él va a decir que hacemos algo malo si al final, como muchos dicen, ¿no? El fin justifica los medios, ¿no? Esta frase popular a veces entre muchas personas, sería algo así si pensamos solo como hombres, ¿no? El final justifica los medios, ¿no? Y al final Dios va a mostrar su justicia, pero el medio es algo malo, que las personas sean injustas para que Dios al final muestre su justicia. Eso es un ejemplo, ¿no? De cómo está errado ese pensamiento de que el fin justifica los medios, ¿no? Aquí Dios está diciendo que no, en ninguna manera, dice, ¿no? De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? ¿Cómo va a juzgar Dios al mundo si es que el fin justifica los medios? Si es que fuera cierto esto, de que el fin justifica los medios, Dios no podría juzgar al mundo, porque al final de todas las actividades que hace el mundo es resaltar la justicia de Dios. Dios no podría juzgar al mundo. Así que anula esa idea de que nosotros ayudamos, contribuimos a Dios al ser injustos, al nosotros ser malos, no pecadores. Eso no ayuda a Dios o a su justicia. Dice el versículo 7, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Dice Pablo en este versículo. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué soy aún juzgado como pecador? Que sería lo lógico de pensar si retomamos el versículo 5. Aquí sigue la misma idea, ¿no? Si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, y aquí nos dice, si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, son cosas análogas, ¿no? O por decirlo, de que siguen una misma estructura. Si decimos como pensamiento humano que nuestras mentiras, ¿no? Hacen, ¿no? Que Dios abunde en su gracia, ¿no? Mediante abundó para su gloria, dice aquí, ¿no? En el versículo 7, ¿por qué aún soy juzgado como pecador, ¿no? Es lo mismo que decía antes en el versículo 5. ¿Qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? No tendría lógica que el Señor nos castigue si es que nosotros le ayudamos, ¿no? a su gloria, si le ayudamos a que Él muestre su justicia.
Estos son preguntas que Dios les hace, ¿no? Que Pablo les hace, ¿no? En esta epístola. Porque seguramente muchos al escuchar de su mensaje, de su evangelio, habrán pensado, pero Dios entonces se muestra justo en contraste a nuestra injusticia. Sigamos haciendo, ¿no?, la injusticia para que Dios siga mostrando su justicia, siga mostrando su gloria, ¿no?, por medio de nuestras mentiras, como dice el versículo 7. Seguramente así le habrían respondido en ese tiempo a Pablo, por lo cual él siente la necesidad de aclarar estos puntos, ¿no?, de aclarar que no es así, de que no es cierto que Dios favorece o si tiene algún beneficio acerca de como resultado de nuestras mentiras, de nuestra injusticia. No es así. Dios no tiene ningún beneficio acerca de eso y eso no nos ayuda a nosotros como para librarnos de alguna culpa. No, Él dice en ninguna manera, dice Pablo en el versículo 6 y en el versículo 8 les dice a ellos, entonces si esto fuera cierto, ¿por qué no decir como se nos calumnia? Acá dice entre paréntesis, y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. Es decir, aquí dice Pablo, ¿por qué entonces no decir eso? Hagamos males para que vengan bienes. ¿Por qué los cristianos no decimos eso, no? ¿Y por qué no tendría sentido el decirlo? Porque ya lo explicó anteriormente, ¿no?, de que esta actitud de nosotros, ¿no?, de que a veces somos injustos, que a veces somos mentirosos, no ayuda a Dios, no tiene ningún beneficio o resultado, ¿no?, en que se muestre más la gloria de Dios o la justicia de Dios. Eso solamente tiene consecuencias negativas para nuestras vidas, ¿no?, y merece el castigo de Dios. No porque lo hagamos nosotros va a ayudar al Señor, ¿no?, o que eso de ahí es el mensaje del Evangelio, ¿no?, como muchos quizás lo hayan malinterpretado. Y aquí Pablo les dice que los calumnian dicen eso, o sea, estaban escuchando el Evangelio pero los calumniaban diciendo que ellos estaban promoviendo que se haga injusticia a favor de Dios, ¿no?, por lo cual dice dentro del mismo paréntesis del versículo 8, cuya condenación es justa, dice, ¿no?, algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos eso, ¿no? Es decir, todas esas personas que estaban tergiversando el Evangelio del Señor, diciendo que Pablo y los cristianos incitaban a la injusticia, a la mentira, para que se manifieste la gloria o la justicia de Dios, ya tenían una condenación justa, ¿no?, es decir, de los que se ponían desde un lado humanista, ¿no?, a tener, como tenían poca, de repente, o limitada información acerca del Evangelio, no tenían el conocimiento de todos los atributos de Dios, ¿no?, de cómo Él ha obrado y a través de su justicia se mostraba en cuanto a su misericordia, en cuanto a su gracia, ¿no?, para los seres humanos. Y aquí Pablo está aclarando estos puntos, ¿no?, a todos esos hermanos que se encontraban en Roma. Y bueno, esto es lo que termina el pasaje de los judíos y la ley en cuanto a, primero, ¿no?, separar lo que es la bendición de los judíos al tener esta señal de la circuncisión, al serles confiada la palabra de Dios, y de que si alguno de ellos falla, no quiere decir que se cancela, ¿no?, la fidelidad del Señor hacia su pueblo, como bien hemos podido apreciar, ¿no?, a lo largo de la historia, que el Señor se mantiene fiel con su pueblo y aún tiene promesas, ¿no?, para Israel, para todo lo que se viene aún después de este tiempo en el que estamos. Y que nos sitúa en que la fidelidad de Dios y de sus promesas son verdad, ¿no?, de que no hay falsedad en Él y que Él muestra su justicia, pero no está de acuerdo con que nosotros hagamos la injusticia, sino que a pesar de que a veces nosotros hacemos injusticias, Él se manifiesta, ¿no?, justo, Él se manifiesta, extiende su gracia a pesar de nuestra injusticia, no porque seamos injustos, sino que a pesar de nuestras fallas, de nuestra injusticia,
Él muestra, ¿no?, su justicia y su gracia para con nosotros. Es lo que intenta decir Pablo, ¿no?, de que no es porque seamos injustos que Él, como resultado, muestra su amor, sino que es a pesar de que seamos injustos, de que a pesar caigamos, ¿no?, y tropecemos, el Señor muestra su gloria. Y por eso es que una vez que Él muestra su amor y nos reconcilia, ya no debemos volver a caer en eso, no debemos seguir haciendo males, porque ya estamos reconciliados con el Señor y eso les da al Señor también la autoridad de proveer la disciplina, el castigo, porque Él nos enseña y nos anima en su palabra a lo largo de sus enseñanzas a mantener la comunión con Él y nos explica, ¿no?, acerca de los frutos del Espíritu Santo, del amor, de cómo el que está en el Padre, ¿no?, tiene amor y ama a sus hermanos, porque Dios es amor, y muchas cosas más que veremos más adelante, lo cual nos lleva a entender de una manera global, ¿no?, esta enseñanza de Pablo, aunque aquí trata de resumirlo en pocos versículos, pero es muy extenso, ¿no?, cómo Dios, al ser justo, por medio del sacrificio de su Hijo, justifica cada una de nuestras vidas, ¿no?, y nos hace, ¿no?, hijos suyos. Y a pesar de que hayamos cometido errores en el pasado, a pesar de que caigamos, Él nos levanta, ¿no? No quiere decir que está de acuerdo o se agrada o se complace en nuestras caídas, en nuestras mentiras, en nuestros tropiezos, ¿no?, en alguna transgresión que hagamos. Él no se complace en eso, ni eso lo motiva a que Él tenga mayor gloria, sino que Él en su amor y en vernos, ¿no?, justificarnos mediante su Hijo Jesucristo, extiende su gracia, ¿no? Es lo que intenta explicar Pablo en estos breves versículos, ¿no? Bueno, continuaremos viendo y desarrollando estas ideas con el transcurrir de estos devocionales, ¿no? Bien, les doy las gracias por haber visto esta segunda parte de los judíos y la ley, y les animo a poder seguir compartiendo estos devocionales en las semanas que vienen, para poder seguir estudiando el tema que viene, que nos explicará más acerca de lo justo y la justificación, ¿no?, porque el título es No hay justo. Para la próxima semana vamos a abordar este pasaje. Y ahora les invito a cerrar sus ojos para poder dar cierre a este tiempo con una oración. Señor, gracias por tu preciosa palabra. Una vez más nos acercamos a ti para agradecer la enseñanza que tú nos dejas, Dios, a través de estos versículos que tú has inspirado, Señor, y que dejan un profundo mensaje, una enseñanza, Dios, para que nosotros podamos comprender, como tú nos explicas, Señor, todo lo que abarca acerca de tu comportamiento, acerca de tus atributos, Dios, como es la justicia, ¿no?, como es, Señor, en lo que tú te agradas y en lo que no, en las cosas que tú, Dios, nos extiendes tu gracia a pesar de nuestros errores, a pesar de que hayamos pecado, Dios, en el pasado. Tú nos reconcilias, y eso no quiere decir que estés a favor de que lo hagamos o de que sigamos haciendo ello, Padre Celestial, como algunas personas en ese tiempo habían tergiversado tu evangelio, por lo cual te pedimos que en ese tiempo también tú nos ayudes a poder estudiar más acerca de tu palabra, mantener la comunión contigo para no salirnos de tus instrucciones y no entender mal o malinterpretar o tergiversar, Señor, tu palabra, sino que podamos comprenderla en la amplitud, en todo, Señor, el rango de enseñanzas que tú nos has dado, en todo lo que tú has revelado, Señor, acerca de tu persona, y podamos, Señor, llegar a ser buenos guías también para otras personas. Te lo pido, Dios, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Una vez más, hermanos, ustedes desde donde nos ven, por seguir, ¿no?, con esta disposición
de seguir adelante y aprendiendo cada vez más acerca de la preciosa palabra del Señor Jesús. Y bueno, la palabra de Dios nos ayude, ¿no?, a tomar buenas decisiones. Siempre no olvidemos tener presente al Señor y ya pronto estaremos superando este tiempo de distanciamiento social para poder encontrarnos en la iglesia en los meses que vienen. Muy bien, les deseo una buena semana y que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana.